¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo sería morir y ser acogida por el propio Jesús? ¿Y si, en ese instante sagrado, Él te revelara una verdad que ha estado oculta por milenios? Una verdad sobre el verdadero poder de Lucifer y la intensa guerra espiritual que está ocurriendo justo delante de nuestros ojos, en este preciso momento. Ciertamente, lo que viviste en ese instante entre la vida y la muerte transformó radicalmente tu percepción sobre el bien, el mal y el amor. ¿Podrías compartir con nosotros cómo todo comenzó? Hace unos meses, algo extraordinario me sucedió. Algo que puso mi mundo espiritual patas arriba y me llevó a reevaluar todo lo que pensaba sobre el verdadero significado del bien y del mal. Mi nombre es Clara Méndez. Tengo 41 años y soy enfermera de trauma en un hospital concurrido en Porto Alegre. Mi rutina está marcada por turnos intensos, especialmente durante las madrugadas. Estoy casada con Renato desde hace más de una década, y juntos enfrentamos los desafíos de la vida con mucho amor y compañerismo. Tenemos una hijita de 5 años, Livia, que es nuestra luz en medio de la prisa del día a día. Una noche de viernes, mientras yo cubría el turno en la sala de emergencias, recibimos un grupo de víctimas de un grave accidente en la carretera BR. Era un escenario caótico, personas entrando con cortes profundos, fracturas y algunas incluso inconscientes. La sala pulsaba con una energía intensa. Yo me dedicaba a brindar apoyo a un paciente en estado crítico, luchando por estabilizar su respiración. Fue entonces que, de repente, llegó otra ambulancia. Sin dudar, salí corriendo para ayudar en la atención, y fue en ese momento que todo cambió. En medio de la prisa, pisé un rastro de sangre que se extendía por el suelo, y en un instante resbalé de forma desastrosa. Caí de espaldas, y mi cabeza colisionó con fuerza brutal contra la esquina de un armario de metal. La última imagen que quedó grabada en mi mente fue el dolor agudo que me atravesó y los rostros aterrorizados de mis compañeros, que se apresuraban a ayudarme. Solo supe lo que ocurrió a través de relatos. Fui diagnosticada con un traumatismo craneal grave. Mi cerebro comenzó a hincharse rápidamente y necesité ser llevada inmediatamente a una cirugía de emergencia. Durante el procedimiento, mi corazón se detuvo por casi 10 minutos. Fueron 10 minutos en los que los médicos creyeron que me habían perdido. Sin embargo, lo que nadie sabía, y que yo jamás podría inventar, fue lo que realmente me sucedió en ese intervalo de tiempo. Fue una experiencia tan extraordinaria que, hasta hoy, me faltan palabras para describirla. Sin embargo, haré lo mejor que pueda para compartir esta vivencia. La primera sensación que me envolvió fue una paz profunda, como si alguien hubiera silenciado todo el ruido del mundo a mi alrededor. El dolor, la confusión y la desesperación de la emergencia desaparecieron, dando lugar a un silencio reconfortante. Era como si me hubieran retirado delicadamente de todo lo que me rodeaba y transportado a un nuevo espacio, un lugar bañado por una luz indescriptible. La sensación era de flotar en el aire, ligero como una pluma, sin prisa y sin miedo. Ante mí, una luz radiante se presentaba, más intensa que la del sol, pero que sorprendentemente no ofendía los ojos. A diferencia de lo que esperaba, aquella luz no solo iluminaba, sino que también calentaba, envolvía y traía una sensación de paz. Fue en ese momento que me di cuenta de que alguien se acercaba a mí. Al principio, la figura era un poco indistinta, pero a medida que se acercaba, no quedó duda. Era Jesús. Y no estoy hablando de forma simbólica. Era Él, y yo sentía eso en las profundidades de mi ser. Pronunció mi nombre con una ternura que me desarmó completamente. Sí, llegaste antes de lo esperado, pero hay algo extremadamente importante que quiero mostrarte antes de que te vayas. Apenas podía articular palabras, solo lo observaba, envuelto en un sentimiento que mezclaba reverencia y amor. Intenté preguntar, ¿no vas a quedarte conmigo? Él, con una sonrisa suave, respondió, aún no. Tu tiempo en la tierra aún no ha llegado a su fin. Sin embargo, lo que voy a mostrarte transformará tu percepción sobre la batalla espiritual que está ocurriendo en este preciso momento. De repente, todo a mi alrededor comenzó a transformarse. La luz suave y el silencio que me envolvían fueron sustituidos por una experiencia aún más extraordinaria. Era como si hubiera sido llevada a un lugar sagrado, un espacio que trascendía cualquier descripción que el mundo terrenal pudiera ofrecer. Todo a su alrededor parecía pulsar con vida, en perfecta armonía con la gloria de Dios. Cánticos resonaban por todas partes, y no se trataba solo de sonidos. Eran verdaderas expresiones de alegría y amor, desbordando en melodías. Fue entonces cuando Jesús señaló a un ser especial que se encontraba en el centro de todo. Era deslumbrante.
Su brillo resplandecía con una intensidad que superaba a la de todos los demás. Su presencia iluminaba el cielo con una armonía tan bella que me hizo derramar lágrimas. Fue entonces cuando Jesús, con una mirada serena, dijo: «Este es Lucifer, como era antes de su caída». Muy pocas personas han tenido la oportunidad de presenciar algo así, y fue exactamente eso lo que llamó mi atención. Fijé, hipnotizado, en aquel ser de belleza deslumbrante. Parecía estar adornado con piedras preciosas, como esmeraldas, rubíes y diamantes, que reflejaban la luz en patrones tan perfectos que parecían bailar ante mis ojos. Sus alas eran inmensas, y con cada movimiento revelaban todos los colores del arco iris, además de otras tonalidades que ni siquiera puedo nombrar. Sin embargo, lo que realmente me impresionó en aquel lugar fue la presencia abrumadora de ese ser de luz. Era imposible no darse cuenta. Había algo en él que capturaba la atención de todos a su alrededor. Cuando él cantaba y Jesús hablaba al mismo tiempo, parecía que el mismo cielo vibraba con la intensidad de su voz. Jesús me reveló que aquel ser se llamaba Lucifer, y que él era la más sublime creación del Padre, el más bello, el más sabio, el más hábil. Él era el guardián del trono de Dios, un ser que lideraba los ejércitos celestiales en adoración. Cuando Jesús se refirió a él, su voz llevaba una tristeza difícil de describir. Él era, sin duda, el sello de la perfección en su forma más pura. Brillaba en sabiduría y belleza, una visión que encantaba a todos a su alrededor. Es difícil creer que alguien tan magnífico pudiera un día caer, y esa caída rompió el corazón del Padre. Todo comenzó de manera casi imperceptible. Observé a Lucifer contemplar su propio reflejo en las calles doradas del cielo, como si estuviera profundamente fascinado por su propia imagen. Esa escena se extendió por más tiempo de lo esperado. Era como si él estuviera completamente hipnotizado por su propia imagen reflejada frente a sí. Jesús entonces me lanzó una mirada y dijo: «Estás presenciando el nacimiento del orgullo». Después de esta revelación, Lucifer comenzó a compararse con los otros ángeles, sumergiéndose aún más en su propia vanidad. Con cada comparación, una transformación sutil se dibujaba en su rostro. No se trataba solo de vanidad. También había un profundo descontento. Jesús me confidenció que estaba comenzando a olvidar que todo lo que poseía, su belleza, su talento, su posición, era, en realidad, un regalo. No le pertenecía, era un regalo divino. Fue entonces cuando me di cuenta de que podía acceder a sus pensamientos. Él reflexionaba sobre cuestiones como: ¿por qué debería inclinarme? Al fin y al cabo, soy el más bello, el más talentoso. ¿Por qué no debería ser adorado también? ¿No soy digno de esto? Fue entonces cuando Jesús me aclaró: es del orgullo de donde brota todo el pecado. Es Él quien transforma el amor en egoísmo, la gratitud en exigencia y el servicio en dominio. Con el tiempo, Lucifer comenzó a atraer la atención de los otros ángeles de una manera peculiar. Él ya no lideraba más por amor a la gloria, sino para exhibirse. Sus gestos se volvieron más elaborados, sus canciones más dramáticas, como si estuviera en busca de aplausos. Y cuando nadie estaba cerca, se entregaba a una risa contenida, casi un susurro, palabras sutiles, que revelaban un lado oculto. En medio de situaciones peligrosas, Jesús me reveló que estaba sembrando la duda. Él plantaba la idea de que Dios estaba escondiendo algo de los ángeles, insinuando que ellos merecían más de lo que recibían, y pude observar esa semilla de descontento esparciéndose. Lucifer cuestionaba: ¿alguna vez has reflexionado sobre por qué Dios decide guardar ciertos conocimientos solo para sí mismo? ¿Acaso nosotros, seres humanos, no tenemos el derecho de acceder a ellos? ¿Por qué debemos someternos a la autoridad de los demás? ¿Realmente son ellos superiores a nosotros? Estas cuestiones, a primera vista, pueden parecer simples, pero llevan consigo un peso profundo, pero traían consigo un veneno. Lo que más me impresionó fue observar la llegada de muchos ángeles, esas criaturas de luz, que comenzaron a hacer visitas inesperadas. La incertidumbre se esparció como una sombra, envolviendo a todos. Algunos luchaban contra esa influencia, mientras que otros se entregaban sin resistencia. Fue entonces cuando Jesús me habló. El libre albedrío es tanto la belleza como el riesgo de la creación. Nos concede la capacidad de amar de forma genuina, pero también nos da la libertad de rechazar. Era como observar una guerra silenciosa comenzando a dibujarse. Y en el centro de este conflicto estaba Lucifer, el seductor. Persuasivo, poseía un talento especial para sembrar cuestionamientos que, a primera vista, parecían liberadores.
Sin embargo, detrás de esta fachada, solo alimentaban la llama de la rebelión. Él llegó a declarar con audacia: «Yo subiré por encima de las nubes. Seré como el Altísimo». Fue en ese instante que todo se transformó. La luz que emanaba de él comenzó a apagarse, no de forma abrupta, sino como una vela que se derrite de manera irregular. Gradualmente, el brillo fue desvaneciéndose, y la oscuridad comenzó a ocupar el espacio que antes estaba iluminado. De repente, una luz deslumbrante irrumpió en el cielo. Era el arcángel Miguel, al frente de un grupo de ángeles leales. Jesús se volvió hacia mí y dijo: «Ahora escucha la guerra en los cielos». Pero esta no era una batalla como las que conocemos en la tierra. Aquí no había espadas ni explosiones. Era como si corrientes de luz y oscuridad se confrontaran en el vasto espacio. Una batalla épica entre la gloria y el orgullo, entre la verdad y el engaño. Miguel y sus ángeles luchaban con determinación, avanzando con valentía y empujando a Lucifer y sus rebeldes hacia atrás. Lo que realmente me hirió fue presenciar la metamorfosis de los ángeles que habían seguido a Lucifer. Aquellos seres que antes eran bellos, puros y radiantes, ahora se transformaban ante mis ojos. Sus formas, antes graciosas, comenzaron a contorsionarse de manera angustiante. La luz que los rodeaba estaba siendo consumida por una oscuridad pulsante. Ya no eran los mismos. Después de la batalla, fui testigo de Dios conduciendo a Lucifer y a los ángeles que lo acompañaban hasta los confines del cielo. Fue un instante solemne, lleno de una profunda tristeza. Y en un instante cayeron. Lucifer cayó como una estrella siendo lanzada fuera del cielo. Esa escena quedó grabada en mí, como una cicatriz en el alma. Jesús me reveló que Dios siempre ha deseado una relación auténtica con sus criaturas, y fue así como Él concedió a todos, incluso a Lucifer, la libertad de elegir. Sin embargo, este don del libre albedrío trajo consigo la sombra de la posibilidad del mal. Jesús me miró con ternura, y con una mirada profunda dijo: «El Padre sabía exactamente el precio que tendría que pagar al ofrecer este regalo. Él conocía el dolor, el rechazo e incluso la tragedia de la muerte de su propio Hijo. Sin embargo, también comprendía que el amor que brota de la libertad es inconmensurablemente más precioso». Esta revelación fue una de las más impactantes. Jesús me enseñó que el plan de Dios no se limita a evitar el mal, sino que busca redimir todas las cosas a través de él. Él permitió que la rebelión ocurriera porque ya vislumbraba algo mucho mayor, un bien que superaría cualquier dolor. Yo podía ver esto como un gran mural en movimiento, donde la historia de la humanidad se entrelazaba con este plan grandioso. Era como si Dios estuviera moldeando la propia esencia de la creación durante esa batalla. Fue en ese momento que comprendí: el verdadero objetivo no era solo derrotar a Satanás. Lo que realmente importaba era crear seres que, al confrontar el mal de frente, optaran por el bien. Personas que entendieron el verdadero costo del amor y, aún así, eligieron amar. Jesús me reveló que, en este camino, la humanidad recibe una oportunidad singular: transformarse en algo que ni siquiera los ángeles pueden comprender por completo. Ahora, veo nuestra vida en la tierra desde una nueva perspectiva, como un verdadero campo de refinamiento, un espacio donde cada elección, cada dolor y cada renuncia nos moldean, acercándonos más a Él. Comencé a comprender también por qué Dios no elimina el mal de forma inmediata. Él está levantando algo que trasciende el tiempo, un verdadero legado que demanda paciencia, crecimiento y decisiones significativas. No se trata solo de erradicar el mal, sino de cultivar corazones que, incluso ante el egoísmo, optan por el amor. Y entonces, llegamos a una de las partes más desafiantes de la visión: la comprensión del infierno. No aquel lugar repleto de fuego y criaturas aterradoras, sino un estado del alma. Jesús me reveló que el infierno es, en realidad, el resultado inevitable de una vida marcada por el rechazo al amor. No es Dios quien aleja a las personas, sino ellas mismas que se distancian, se cierran y se aíslan. Ese fue el destino de Lucifer. Lo que lo consumió no fue un castigo venido del cielo, sino la consecuencia directa de su propia elección. Decidió amarse más a sí mismo que a Dios y a los demás. Jesús afirmó que el infierno representa el desenlace definitivo de esa elección, un momento en que el corazón se vuelve tan endurecido que ya no anhela más el amor, incluso teniendo la posibilidad de recibirlo. Con el corazón apretado, le pregunté a él si aún había esperanza de salvación para Lucifer y los ángeles caídos. La respuesta que recibí fue compleja. Jesús me reveló que el amor de Dios es eterno e inquebrantable. Él nunca cierra las puertas,
Sin embargo, los ángeles son distintos de nosotros. No toman decisiones basadas en parcialidades o ignorancia. Cuando hacen sus elecciones, estas se toman con total claridad y conciencia. Por eso sus decisiones son definitivas. Pero con nosotros la historia es otra. Mientras haya vida habrá esperanza. A cada paso que damos tenemos la oportunidad de acercarnos o alejarnos del amor. El juicio final, explicó Jesús, es la revelación clara del camino que elegimos seguir a lo largo de toda nuestra vida. ¿Sabe? Antes yo creía que sería fácil escapar del error de Lucifer, pero en realidad no es tan simple así. El orgullo sigue siendo el arma más poderosa que él posee. Es ese sentimiento que nos hace creer que somos superiores, que merecemos más y que somos víctimas de injusticias. Sin embargo, fue exactamente esta creencia la que lo llevó a su ruina. Jesús me enseñó que la verdadera humildad no consiste en pensar que soy inferior, sino en reconocer mi valor sin necesidad de compararme con los demás. Es importante recordar que soy dependiente de Dios y que mi conexión con los demás es fundamental. Ser humilde significa reconocer que nada en la vida está garantizado y que todo es un regalo divino. Es elegir agradecer en lugar de quejarse y amar en lugar de exigir. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Al final de cuentas, el amor es lo que nos aleja del egoísmo y nos pone en armonía con el mundo que nos rodea. Nos libera de las cadenas del ego y nos guía de regreso a casa. Jesús me reveló, de manera tan simple y profunda, la importancia de los pequeños gestos de amor. ¿Conoces ese abrazo que trae consuelo? Antes de continuar, solo una petición: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Esa aura llega a su fin. Incluso en medio de la prisa del día a día, un simple acto de amabilidad puede hacer toda la diferencia. Tengo la capacidad de fortalecer nuestro vínculo con Dios, mientras, al mismo tiempo, debilito la influencia de las tinieblas en nuestras vidas. Fue en ese momento que Él fijó su mirada en mis ojos y declaró que era hora de que yo regresara. Mi corazón se apretó, pues no quería dejar aquel lugar. Sin embargo, Él me tocó delicadamente en la frente, y en ese instante, una ola abrumadora de amor y paz me envolvió, una sensación tan profunda que apenas puedo encontrar palabras para describir. Fue como si hubiera estado envuelta por toda la eternidad en un solo segundo. El siguiente recuerdo que tengo es de mi cuerpo jadeante, luchando por inhalar con intensidad, mientras el equipo médico se esforzaba por devolverme a la vida. Y ellos lo lograron. Volví. Antes de todo esto, me veía como una cristiana. Asistía a la iglesia, hacía mis oraciones y creía. Sin embargo, después de esta experiencia transformadora, mi fe dejó de ser solo una teoría. Se convirtió en una realidad palpable. Hoy, comprendo que cada pensamiento que cultivamos y cada elección que hacemos diariamente tienen un impacto profundo en nuestras vidas. Estamos inmersos en una realidad espiritual mucho más amplia de lo que nuestros ojos pueden captar. Empecé a darme cuenta con más claridad cuando el orgullo comienza a infiltrarse en mi vida. Es como cuando me siento más inteligente que los demás, o cuando creo que merezco más de lo que realmente poseo. Y entonces, me viene a la mente la figura de Lucifer, el ángel más bello que debido a sus elecciones cayó en desgracia. Sin embargo, en lugar de simplemente evitar los errores, decidí dirigir mi vida hacia algo más grande. Las conexiones de amor que nos elevan. Hoy, mi enfoque está en las personas y en lo que realmente importa. Siento una necesidad profunda de entregarme, incluso en las pequeñas acciones del día a día. Es como si quisiera fortalecer esos hilos invisibles de luz que nos conectan a Dios y entre nosotros. La caída de Lucifer, por su parte, me proporcionó una comprensión más clara de los artificios del enemigo. La verdad es que Satanás no siempre se presenta como un villano. A menudo aparece disfrazado de algo que parece razonable e incluso atractivo. Yo fui testigo de su manera sutil de actuar, sin prisa, sin alarde, sembrando dudas lentamente, así como hizo con los ángeles. Un pensamiento inquietante aquí, una insatisfacción allí, y de repente todo cambió. A medida que Lucifer descendía, toda la belleza que aún habitaba en él se consumía en llamas. Así, se transformó en aquella criatura oscura, ese ser que la Biblia describe como el gran dragón, la antigua serpiente, el padre de la mentira. Jesús me reveló una verdad profunda. Él deseaba que yo comprendiera la verdadera esencia del mal. Lucifer, por ejemplo, no fue creado con maldad en su ser. Se transformó así al optar por rechazar el amor y dejarse dominar por el orgullo. A continuación, Jesús añadió algo aún más importante: la importancia del libre albedrío.
Incluso los más bellos pueden cometer las peores elecciones si no caminan con humildad. Por último, él me condujo a un lugar donde podía avistar la tierra abajo. Y fue en ese momento que presencié algo verdaderamente extraordinario. Miles de hilos de luz conectan a las personas entre sí y al cielo. Fue entonces cuando Jesús me reveló el impacto de la caída de Lucifer en todo lo que sucede aquí en la tierra. He sido testigo de sombras extendiéndose por el mundo, como si tentáculos oscuros intentaran apoderarse de las personas. Estos son los ataques del enemigo, me dijo Jesús. Dudas, tentaciones, miedos. Todo esto sirve para alejarnos de Dios y unos de otros. Sin embargo, poco después, Él me reveló algo que llenó mi corazón de esperanza. Hilos de luz intensos y radiantes se entrelazan entre las personas. Esos son los lazos del amor. Decidí darme cuenta de esto. Cada gesto de bondad, cada culto, cada oración, todo esto fortalece esa red luminosa que nos conecta. Fue como contemplar un mapa espiritual del mundo. Una guerra silenciosa se desarrolla entre la luz y las tinieblas, y lo más fascinante es que esta batalla se decide en las pequeñas elecciones que hacemos en nuestro día a día. Jesús me enseñó que la verdadera lucha espiritual no se resume a escenas épicas o a confrontaciones visibles. Es un dilema silencioso, elegir entre el egoísmo y el amor. Esa decisión es lo que puede fortalecer o debilitar la influencia del mal en nuestras vidas. Pero, ¿cómo podemos protegernos de esa fuerza negativa? La respuesta es más simple de lo que parece. A través de la humildad y del amor. El orgullo fue la causa de la caída de Lucifer, y sigue siendo su principal arma contra nosotros. Sin embargo, al optar por la humildad, al reconocer nuestra dependencia de Dios y la importancia de unos para otros, abrimos las puertas a la protección y cerramos las brechas para esa influencia negativa. Queda claro para mí que, siempre que amamos, perdonamos o extendemos la mano al prójimo, la luz se fortalece un poco más. La oscuridad, por su parte, retrocede. ¿Y la oración? La oración es como sintonizar nuestra alma con el corazón de Dios. No se trata solo de hacer peticiones, sino de alinear nuestra voluntad con la de Él. Es esencial recordar de dónde venimos, hacia dónde vamos y quién nos sostiene a lo largo del camino. Otra experiencia que me tocó profundamente fue observar a los ángeles que permanecieron fieles. Brillaban de una manera única, no porque fueran perfectos, sino porque estaban totalmente dedicados a Dios. Mientras Lucifer se volvía hacia sí mismo, esos ángeles mantenían su mirada fija en el Creador. Jesús me reveló que esos seres celestiales son ejemplos vivos de humildad. Ellos comprendían que todos los dones que poseían eran dádivas de Dios. Por eso, cuando Lucifer intentó seducirlos con promesas de poder y sabiduría, respondieron con un corazón lleno de gratitud. Ya tenemos suficiente, pensaron. Y quizás sea en este punto donde reside la esencia del verdadero amor, la gratitud. Aquellos que son agradecidos aman de forma genuina, y quien ama nunca se deja dominar por el orgullo. Lo que realmente me tocó fue darme cuenta de que los ángeles que permanecieron fieles encontraban alegría en servir a Dios a todos nosotros. Y no se trata de destacar o de buscar aplausos. Ese amor desinteresado y puro funcionaba como un escudo contra todo lo que Lucifer intentaba usar: orgullo, vanidad, ambición. Jesús me reveló algunos destellos de cómo esos ángeles aún están presentes aquí en la tierra. Son como mensajeros y protectores silenciosos, siempre actuando entre bastidores. En algunas ocasiones, pude observar a algunos de ellos reforzando los hilos de luz que nos conectan al cielo y unos a otros. Sin embargo, lo que más tocó mi corazón fue el profundo amor que ellos sienten por nosotros, los seres humanos. A pesar de su infinita sabiduría y poder, no nos observan con desdén. De hecho, hacen lo contrario. Siguen atentamente cada paso que damos en nuestra jornada espiritual, por pequeño que sea. Jesús me reveló que los ángeles fieles tienen un profundo respeto por nuestro libre albedrío. Ellos valoran nuestro tiempo y nuestras elecciones, incluso cuando nos desviamos del camino. Nos guían con atención y cariño, pero nunca imponen nada. Esa experiencia me hizo darme cuenta de lo valiosa y delicada que es la libertad que poseemos. A continuación, me encontré con una escena que partió mi corazón: las consecuencias de la rebelión de Lucifer extendiéndose por toda la creación. Era como si una ola de tinieblas se hubiera esparcido por el universo, desordenando todo lo que antes era armonía y belleza. En ese momento, comprendí la razón detrás de tanto dolor, de los desastres naturales, de las peleas entre las personas y del sufrimiento que permea la vida. Todo esto comenzó con la entrada del pecado en el mundo. Sin embargo,
Incluso ante este escenario sombrío, Jesús me reveló señales de esperanza. Pude ser testigo de actos de amor y obediencia, aquellos que nacen del corazón, ¿sabes? Esos gestos tienen el poder no solo de iluminar la vida de las personas, sino también de curar las heridas de la propia creación. Me di cuenta de que Satanás sigue desempeñando su papel habitual, minando lentamente la fe de las personas. Él corroe principios, arranca raíces y, lo más alarmante, hace todo esto de manera sutil, casi imperceptible. Jesús dejó bien claro que Satanás no es el opuesto de Dios. Él fue creado y, por lo tanto, no posee el mismo poder. Aunque puede intentar engañar y distorsionar la verdad, no tiene la capacidad de forzar a nadie a pecar. La decisión final siempre estará en nuestras manos. Jesús abordó este tema con profundidad. Nos advirtió que la principal arma del enemigo es la mentira disfrazada de verdad. El enemigo intenta engañarnos, haciéndonos creer que lo que es incorrecto es, en realidad, correcto, mientras nos convence de que lo que es correcto está pasado de moda y es anticuado. Bicom y los ángeles caídos, ahora transformados en demonios, manipularon las realidades espirituales para engañar a la humanidad, alimentando sentimientos como orgullo, ira y envidia. A lo largo de la historia, he visto cómo esta energía oscura ha influido en las vicisitudes de la vida humana. Guerras desencadenadas por la codicia, injusticias motivadas por la sed de poder. Sin embargo, también he sido testigo de momentos en los que el amor y el sacrificio triunfaron, trayendo luz en medio de la oscuridad. Personas comunes, impulsadas por la fe y el coraje, se levantaron para enfrentar la oscuridad. Una vez, Jesús me dijo algo que me hizo reflexionar profundamente. La guerra que tú presenciaste en el cielo aún persiste en la tierra. Sin embargo, ahora esa batalla ocurre dentro de los corazones. Entonces, Él comenzó a revelarme destellos del futuro. Pero había una condición. Lo que estaba a punto de ver no era algo inevitable. Todo dependería de las elecciones que las personas hicieran. Fue en ese momento que todo se iluminó para mí. El plan de Dios es, en realidad, reconciliar todo con Él, restaurar toda la creación, reequilibrar el cielo y la tierra. Pero, ¿cómo sucederá esto? ¿Será a través de la paz o del dolor? ¿A través de su vida o del sufrimiento? Todo esto depende de las elecciones que cada uno de nosotros hará a lo largo de nuestra jornada. El desenlace ya está trazado. El amor triunfa. Sin embargo, el camino que recorreremos hasta ese momento y el precio que pagaremos hasta allí aún están siendo moldeados. A cada acto de amor, esa distancia se acorta. Cada elección hecha con humildad, perdón y generosidad nos acerca al día de la plena restauración. En los vislumbres del futuro que Jesús me proporcionó, no atestigué escenas físicas de forma clara. Era algo más profundo, una revelación espiritual que se manifestó en mí. Comprensiones intensas y profundas penetraron directamente en mi alma, sin necesidad de palabras. La vuelta de Cristo no fue exactamente como siempre lo había imaginado. No hubo ese espectáculo de trompetas ni el cielo abriéndose en una escena digna de cine. Lo que presencié fue algo mucho más profundo. Fue como si la realidad espiritual se volviera visible para todos al mismo tiempo. Era como si alguien hubiera corrido una cortina que siempre había estado allí, ocultando la verdad desde el principio. El juicio, sin embargo, no se parecía en nada a lo que vemos en las películas. No había un tribunal formal, ni una acusación clara, defensa o sentencia. No. Era como si la esencia de cada alma fuera iluminada por la luz del amor. Todo lo que la persona había edificado a través de sus elecciones se volvía claramente visible. Aquellos que habían cultivado amor, generosidad y humildad se sentían irresistiblemente atraídos por Dios, como si fueran hierro siendo atraído por un imán. Aquellos que optaron por vivir centrados solo en sí mismos, distantes del amor, no podían soportar aquella luz intensa. Era un dolor insoportable para ellos. Jesús me aclaró: el juicio no es una forma de castigo, sino el reflejo de las elecciones que ustedes han hecho a lo largo de sus vidas. Y en ese momento, una comprensión profunda me alcanzó. No se trataba de Dios empujando a alguien hacia el cielo o hacia el infierno. Era, en realidad, el reflejo directo de la elección de cada uno. Aceptar o rechazar el amor divino. Todo se resumía a aquello que la persona decidía amar. Y allí me di cuenta de que la fuerza más poderosa del universo es, sin duda, el amor humilde y verdadero. Es Él quien sostiene todas las cosas. Es la fuente que otorga significado a nuestra existencia. Lucifer cayó al renunciar a ese amor, optando por el orgullo. Sin embargo, aquellos que se vuelven hacia ese amor
incluso cargando sus imperfecciones, son los que realmente experimentan el crecimiento verdadero. De repente todo se iluminó. Cada elección que hacemos lleva un peso significativo. Ningún gesto es demasiado pequeño. Todos estamos inmersos en una narrativa mucho más grandiosa de lo que podemos percibir. Y lo más bello de todo es que no necesitamos realizar hazañas extraordinarias para ser parte de esta historia. Es en las pequeñas decisiones del día a día donde encontramos el verdadero significado de la vida. Optar por perdonar en lugar de guardar rencores, extender la mano para ayudar incluso cuando nadie está mirando, o rezar por alguien que ni siquiera sabe que lo estamos haciendo. Así es como nos insertamos en la narrativa eterna de Dios. Y es exactamente por esa razón que el amor siempre triunfa. No es la fuerza del grito la que prevalece, sino la libertad de la elección. El amor triunfa cuando, ante el orgullo, alguien decide bajar la cabeza y servir. Él también vence cuando, en medio de la ira, alguien opta por abrazar. Cuando nos enfrentamos al ego, tenemos la oportunidad de elegir la entrega. Cada uno de nosotros desempeña un papel fundamental en este desenlace, no importa cuán pequeña sea la acción. Siempre que amamos de corazón, estamos entrelazando un hilo de luz en el vasto tejido de la creación. Un hilo nos conecta a ese día en que todo será restaurado, un día en que todo será rehecho. En ese momento, no habrá más lágrimas, ni dolor, ni separación. Eso fue lo que Jesús me reveló. El verdadero cambio en el mundo no está en grandes hazañas, sino en gestos simples y significativos. En las pequeñas decisiones del día a día, aquellas que muchas veces pasan desapercibidas, encontramos ecos que resuenan en la eternidad. Esas elecciones, aparentemente insignificantes, revelan en el fondo nuestras verdaderas creencias y lo que más anhelamos ser. Agradezco por escucharme y por estar aquí hasta el final. Eso significa mucho para mí. Que Dios continúe bendiciéndonos ahora y siempre. ¡Qué historia fascinante y transformadora! La Biblia nos advierte en Proverbios 16:18. El orgullo precede a la destrucción, el espíritu altivo a la caída. Este pasaje nos enseña que la verdadera batalla espiritual no ocurre en grandes espectáculos, sino en las pequeñas decisiones que tomamos diariamente. Es en las elecciones entre el amor y el egoísmo, entre la humildad y el orgullo, donde se revela la esencia de nuestra lucha espiritual. Te agradezco inmensamente, Clara, por brindarnos esta experiencia tan intensa y reveladora. Y a ti, que nos has acompañado hasta aquí, que las bendiciones del cielo te envuelvan en luz, protección y sabiduría. Nos encontramos en el próximo video.